Bienvenidos a estos espacios de diálogo por la conciencia. Vamos a conversar con el doctor Oscar Molina desde México. Él realmente es de El Salvador, pero en este momento, si no me equivoco, está en México, para conversar sobre el esoterismo en el mundo actual. Un saludo a todos los que nos están siguiendo y esperamos un ratito que se conecte Oscar para incluirlo en el live. La Red Cultural para la Fraternidad Humana es una institución sin fines de lucro que se dedica a dar a conocer puntos de vista, propuestas para el desarrollo de la conciencia, la salud y la fraternidad humana. Así que estamos para empezar nuestra transmisión, pero estamos esperando que se conecte Oscar desde México. Entonces vamos a hablar sobre esoterismo en el mundo actual. Nuestra generación, los jóvenes no sé, pero nuestra generación se formó estudiando libros clásicos como los de Eliphas Levi, Stanislao de Gaita, Papus y muchos otros que nos abrieron la mente y la visión hacia un mundo que no es tangible, es más invisible, pero que tiene sus leyes, etc. Entonces, estos fueron como los padres que dejaron como un legado, ¿no? Trayendo informaciones mucho más antiguas, pero que la divulgaron, ¿no? Así como al principio del 900, son los textos clásicos. Así vemos ahora las visiones de Oscar para ver qué nos dices en relación a cómo encarar esta visión del mundo, ¿no? Esperamos un ratito más, voy a mirar si hay algún WhatsApp de él, por si acaso. Siempre pueden surgir inconvenientes, así que vamos a ver. Perdóname un ratito. Bueno, no dice nada aquí, así que esperamos que se conecte Oscar. Bueno, son las 7:30 ahora. Le había dicho justamente a las 7:30. Bueno, el esoterismo entonces es en general esta visión del mundo, ¿no? De un mundo que tiene leyes, pero en un mundo invisible, que no es tangible, y entonces lleno de símbolos. Los textos clásicos que le mencioné, por ejemplo, de Eliphas Levi, hablan muchísimo del tarot y de la cábala, ligado entonces a los símbolos, a los números, etc. También hay un libro fundamental, siempre escrito así al principio del 1900, el Arqueómetro, donde Saint Louis David conecta todos los conocimientos de los alfabetos, de la astrología, de la música, de las notas musicales, integrando todos estos mundos de vibraciones, ¿verdad? Y dando una explicación muy profunda del tema. Y así hay muchísimo otro texto. Bueno, esperamos que se conecte Oscar, todavía no lo veo. Déjame mirar, pero me parece que no se ha conectado todavía. Así que estamos esperando aquí. Está también don Alfredo Sfer, un gran saludo, siempre colaborando con la red también. Así que esperamos un ratito a ver que llegue Oscar. Voy a mandarle un WhatsApp a ver si se pasó algo. Bueno, a ver si llega Oscar. Espero que no haya pasado nada de inconveniente técnico. Oscar es una persona que tiene una experiencia increíble en este momento. Ya ha como tomado a 100%
el sentido del voluntariado hacia la red cultural por la fraternidad humana y gira, gira por todo el mundo eh, compartiendo su experiencia de muchos años, ¿verdad? En relación al voluntariado, al servicio, al yoga y también a la medicina tradicional, pero también después se especializó en muchas otras ramas, entre las cuales la medicina tradicional china, acupuntura, en fin, es un hombre que tiene una cultura, una visión muy amplia, y por eso que el tema era esto, pero esperamos que venga, que nadie lo detenga. Espero que no haya pasado nada. ¿Me permiten un ratito? Voy a probar a llamarlo por teléfono a ver si podemos comunicarnos con él. ¿Ah, sí? Ya, ahí sí. Chao. Ahora, ahí está. No lo había visto, ahora está. Voy a darle la invitación, perdónenme un ratito. Bueno, perdón el retraso. ¿Me ven? Hoy sí me ¿Cómo ven. estás? Sí, porque cambié el teléfono. El otro día tenía el teléfono Vaya. malo, pero ahora sí. Bueno, Bueno, muchísimas gracias de habernos de acompañarnos, ¿verdad? sí, Y un bueno, te voy a gusto. presentar antes que, te voy a presentar antes que todo, para después empezar la conversación. Entonces, el doctor Oscar Molina, el doctorado en medicina, maestría en medicina tradicional china, diplomado en medicina bioreguladora y homeopatía, diplomado en psicología transpersonal, instructor de yoga, como la actividad de voluntario de nuestra red de muchísimos años, conferencista internacional, fundador y creador del método sensibilización corporal, sentir, pensar, hacer, creador del programa con los 8 pilares de la salud, graduado como instructor en este momento, con el título de gurú, está viajando entonces por todo el mundo, como le decía, compartiendo su experiencia y viajando también con su pareja. Bueno, bienvenido, Oscar, y estamos introduciendo un poquito el tema, esperándote, Gracias. eh, porque el esoterismo, como lo entendimos, más que todo nuestra generación, ¿verdad? Contado los que están escuchando, hemos leído muchos libros que también Maestro de la Ferrier aconseja leer, que son los que en el 1900, al principio del 900, más que todo en París, en Francia, un grupo de personas empezó a publicar y a dar a conocer unas visiones diferentes, ¿verdad? Nombré Eliphas Levi, Stanislas de la Gaita, Papus, si no me equivoco, el primero fue Fab d'Olivet, que el maestro de la feria siempre menciona. Entonces, te dejo para que tú puedas, antes que todo, explicarnos qué entiende o qué se puede entender para esoterismo, para ponernos todos de acuerdo y entender bien de qué tratamos. Así que, bienvenido y adelante. Gracias, muy amable. Gracias a todos ustedes por los que están conectados. Aquí tengo también público presente, presencial. Mi querida Tatiana, Rusia. Tengo una rusa aquí a la par mía, que está acá en Ensenada acompañándome. Muchas gracias. Miren, entrando en materia, y van a disculpar el escenario, pero como es improvisado, aquí estamos como que es cortina de teatro, pero bueno. Está bien, Oscar. El esoterismo viene asociado al ocultismo. La parte exotérica, la misma terminación griega, exo es para afuera y esos es hacia adentro. Entonces, desde tiempos inmemoriales ha existido un conocimiento especial que ha permitido la transición de lo humano al ser y formar ese binomio completo ser humano. Y como eso generaba una serie de situaciones, de estilo de vida, de vibración diferente, se fue reservando y las mismas personas que lo lograban se fueron reservando y no era del conocimiento público, no era del, perdón la palabra, pero del vulgo, no era para toda la población.
sino que era para cierta gente que trabajaba sobre sí mismo, que recibía una tradición y tenía ese conocimiento. Esto viene desde siempre, desde siempre. Les voy a contar una historia que, para hacérselos ameno, imagínense la prehistoria. Los primeros homínidos bajan del árbol y caminan todavía como monos, ¿no? Sí, agachados, cuatro patas. Pero en el proceso evolutivo, allá en esa propia historia, uno, algo le pasó y se enderezó. Al enderezarse, lograr la bipedestación, el peso de la cabeza, del cráneo, no tenía suficiente músculo desarrollado en la nuca y se le fue para atrás, el occipital, hizo peso y vio para arriba. Y como la mandíbula tampoco la tenía desarrollada, abrió la mandíbula y vino la primera expresión del humano. La primera expresión del humano fue de asombro. Por pura fisiología de proceso evolutivo. Entonces, ese homínido se dio cuenta de que había algo más que el suelo y que la visión del horizontal. Ahí nace el esoterismo, ahí nace el ocultismo. ¿Por qué? Porque este tipo descubrió algo y dio el salto cualitativo en el proceso evolutivo. Los refiero a la película clásica de Kubrick, Stanley Kubrick, 2001, Odisea del Espacio. Los mando ahí, ubíquense. Entonces, llegó él donde estaba la manada de otros homínidos, pero llegó recto. Entonces los otros homínidos dijeron, ¿y este quién es? Este lo conocemos, pero este andaba así. Y yo, ¿cómo es que anda recto? Y lo empezaron a ver, lo empezaron a molestar, y les dio miedo porque este es diferente a nosotros. Y lo apedrearon, le quisieron pegar, y el hombre se tuvo que salir corriendo, se fue a esconder a otra cueva, y solo. ¿Qué pasó? Y entonces empezó a decir, pero es que yo estoy viendo otras cosas, se las voy a comunicar a ellos. Y se volvió a acercar al pueblo, a la manada, y lo volvieron a apedrear, le pegaron, porque era diferente, andaba recto, y los otros andaban todos formados. Se fue. Pero en eso, otro de la manada se acercó a él y lo tocó. No le dio miedo y se comunicó. Y en su lenguaje primitivo le dijo, mira, yo estoy viendo otra cosa. Aquí hay algo diferente. Y el otro le dijo, mira, ¿y cómo hago? Yo quiero ver eso, la necesidad del otro, ¿no? Y entonces se acercaron y aquí nace, y se los hago a nivel de chiste, pero por ahí va la cosa, aquí nace la quiropraxia, porque vino el que estaba recto y le truena la espalda y lo endereza y la misma expresión, y ya eran dos. Y van los dos y la manada dijo, esto es peligroso, hay otro, esto es un virus, es el coronavirus, dijo la manada, y los atacaron y los expulsaron. Pero hubo otro que tenía necesidad en el proceso evolutivo y se les acercó. Y entonces la misma historia, y entre los dos, los jalaron y lo enderezaron. Y después llegó una hembra de los homínidos y la misma historia, ya eran cuatro. Estos cuatro eran diferentes. Habían logrado un nivel evolutivo diferente a la manada. Como no los querían, pues el mismo proceso, la manada se sentía atacada de los diferentes, se juntan y en su lenguaje primitivo dicen, ¿saben qué? Como esto si digamos nos van a apedrear y nos van a matar, tenemos que desarrollar unas palabras claves para reconocernos o para que entren a la caverna, y entonces nació las primeras palabras de paz, los passwords. Tres y podías pasar. Si no decías los tres no entraba. Ahí nacen las sociedades secretas, el esoterismo y el ocultismo. Ahí nació. Imagínense miles de cientos de años, y empiezan las colonias egipcias, derivadas de los Atlantes, bla, 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 la Lemuria por el Pacífico, y entonces se plantea un conocimiento que no era para la demás gente, porque la demás gente se asustaba y te apedreaba o te mataba. Lo que pasó en la Edad Media con el cristianismo, que hablaba de ciencia, lo quemaban, Giordano Bruno, Galileo y todos los mártires de la Inquisición. Bien, ustedes se recuerdan, los egipcios, sus jeroglíficos
Entonces escribían en 3 niveles. Un nivel que era solo para la casta sacerdotal, esotérico, otro nivel medio y el nivel del vulgo, del público. Lo tenemos nosotros, esa misma tradición, en la Biblia. La Biblia, textualmente, como está escrita, es para la gente común y corriente, y no lo digo peyorativamente, no, lo digo como proceso evolutivo de la conciencia. Entonces nacen las sectas evangélicas, la religión católica, etcétera, en un proceso de oscurantismo de la era de Piscis, en que la Biblia se toma textualmente y se empezaron a hacer guerras santas, etcétera, etcétera. Y hoy, modernamente, a pesar de que hemos evolucionado tanto y avanzado la humanidad, las sectas evangélicas te lo toman la Biblia al pie de la letra y sabemos lo que eso sucede. Pero si ustedes se meten a hacer la exégesis, o sea, el estudio profundo de la Biblia, te das cuenta que ahí hay claves esotéricas de astrología, numerología, arqueometría, para hallar el verdadero significado de ese texto. Entonces, sigamos ya el cuento ya acabó, ya nos imaginamos a los primitivos, a los primeros primates, pero bueno. Entonces, los grupos de seres humanos que lograban este conocimiento diferente, que les permitía dar el salto cuantitativo en la evolución, y eso lo trae la iniciación, porque se iniciaron en algo diferente. Esta gente en determinadas épocas ha abierto un poco más ese conocimiento y en otras épocas se ha ocultado, se ha cerrado. ¿Por qué? Porque los mataban. Vámonos a Piscis, la era de Piscis, que más de algunos de ustedes ya conocen toda la cuestión. Entra el año 1 después de Cristo y comienza el proceso del cristianismo. ¿Y qué pasaba en esa época? Los cristianos, que eran diferentes, que ya hablaban de un monoteísmo, de un solo Dios, y eso es un avance tremendo en la evolución de los seres humanos. Acuérdense que el pueblo romano, que eran los que los tenían subyugados, era politeísta. Y los hebreos, con la llegada del Señor, del Maestro Jesús, se convierten en monoteístas y con una password, con una clave que les dio el Maestro, que les dijo, miren, no le hagas al otro lo que no querés que te hagan a vos, porque existen leyes, y él la planteó, la ley del talión, la ley de esto y lo otro, que en realidad nosotros sabemos que son las leyes del karma, manejamos ya ese concepto. Entonces, no generes karma haciéndole a otro lo que no querés que te hagan a ti. Pero claro, en el mundo romano, en el mundo de los fariseos, en el mundo de los saduceos, eso no les entró. ¿Por qué? Porque se quedaron en el nivel evolutivo inferior. Entonces, los cristianos, los auténticos cristianos de la época, los gnósticos, etcétera, dieron ese salto cuantitativo y esa información la guardaron para ellos y fueron revolucionarios. Entonces, en el mundo romano los veían raros, los veían diferentes porque eran amor y paz, eran terapeutas, los esenios y los cristianos. Se amaban los unos a los otros y acuérdense, los romanos eran guerreros. ¿Cuál amar el uno al otro? Si aquí de matar el uno al otro, ese es el concepto. Pero ellos dieron ese salto cuantitativo, se reconocieran por los peces en las catacumbas, porque los echaban a los leones y los descubrían, los torturaban, los crucificaban y los echaban a los leones. Entonces, comenzaron a formarse las sociedades secretas todavía más ocultas que comenzaron a manejar el esoterismo. Entonces, si nosotros vamos caminando en la Edad Media, acuérdense, los mando para que visualmente les quede claro esto, a la película aquella con Sean Connery, El nombre de la rosa. Alguna vez ustedes lo vieron, El nombre de la rosa, se recuerdan que los monjes allá en el monasterio hacían Biblias y ponían pinturas y le ponían colores y el rococó. ¿Por qué? Porque en esas figuritas, en esos algoritmos, son algoritmos en realidad, ponían toda la información. Y había claves, esto viene de la prehistoria, claves para entender los algoritmos, y entonces llegaban los iniciados, los evangelistas, llegaban a un monasterio, había esta información esotérica oculta al público, y estos monasterios estaban en las montañas donde no llegaba la gente. Veían el avance que habían tenido y se lo transmitían a aquellos famosos, los que llevaban, quiero hallar el símil, de las redes
redes sociales. Los de las redes sociales se los daban y cuáles eran las redes sociales en ese momento, cuáles eran los influencers de ese momento, los trovadores y los juglares, que iban en sus burros, en sus caballos y llegaban a los castillos o a los pueblos y en historias, cantos con el laúd y en juegos y en cosas, transmitían esa información esotérica, oculta, a otra gente que empezaba a despertar y se empezaban a hacer grupos de gente que se reunía ocultamente, esotéricamente, porque habían claves. El esoterismo tiene que ver con claves. ¿Para qué? Para ingresar a este conocimiento que no es de la mayoría de la gente. Entonces, llegaban a los castillos, de Edad Media, llegaban a los castillos, y en esa época había un grupo fuerte, poderoso, de guerreros, que de ahí venimos nosotros en nuestra tradición, porque nosotros venimos de un esoterismo profundo, como orden, que eran los templarios. Esta gente, tan es así que tenía conocimientos porque habían ido al Medio Oriente, eran amigos de Saladín, con el Tomás de Jerusalén, que traían toda esta información y empezaron, por ejemplo, a crear, idearon la letra de cambio. O sea, que ese esoterismo aplicado en la vida práctica generó la letra de cambio. ¿Y por qué los templarios fueron tan poderosos? Porque idearon la letra de cambio, en la que antes, en lugar de llevar las monedas de oro en burro de Inglaterra a Francia y viceversa, o a cualquier lado de Europa, cargados y los asaltaban y les robaban, los templarios dijeron, no, y nosotros en nuestros centros donde tenemos gente, vamos a acumular dinero y le vamos a dar una nota a alguien. Aquí tenés el equivalente a 3 burros cargados de dinero, a 6 cofres de dinero. ¿Y cómo es esto? Imagínate la Edad Media, en un papel, ¿cómo es esto que me van a dar dinero? Andate a Londres, busca esta dirección y preguntas por fulano de tal y le enseñas esto. El primero fue incrédulo y dije, aquí me vacilaron, pero no, llegó, mire aquí, sí, una letra de cambio, perfecto, aquí está tu cofre de oro. Digo, se corrió la voz y empezaron los príncipes, empezaron los nobles, la iglesia, a ocupar las letras de cambio, pero entró como consecuencia de la cuestión financiera y bancaria actual, entró la mora, se hicieron morosos, no pagaban, y los templarios le dieron crédito. Entonces, el Papa, Clemente, creo que era Clemente, y Felipe el Hermoso, creo que eran ellos, y si no, no importan los nombres, dijeron, mira, estamos quebrados, les debemos la mitad del reino a los templarios. No. Y como la época era de destrucción y todo eso, matémoslo y no les pagué. Por eso fue que los acabaron a los templarios, ustedes llevan la historia, Jacques de Molay, llegan y todo. Y de ahí nace, fíjense bien, del ocultismo, de ese esoterismo, nace el concepto de los guardianes que se ocupan en las escuelas iniciáticas modernamente. El guardián se queda fuera, es rifado y se queda simbolizando que en la antigüedad el guardián se quedaba fuera, rifado, y cuando venían a atacarlos o algo, avisaba al guardián interno, el guardián interno le decía, vámonos, y fulano salió elegido guardián externo, y a él le toca, y sacaba la espada, y esperaba a que vinieran, y ahí se batía a muerte la mayor parte de veces, pero les daba tiempo para que sus compañeros se fueran a otro lado. Llegó tal momento que era insostenible y se ocultó todavía más. Fue la época cumbre de la Edad Media, la Inquisición y todo eso, los templarios desaparecieron. Se fueron para determinados lugares que no se sabe a dónde, bueno, sí se sabe, pero históricamente no. Y entonces, luego se volvieron a reagrupar, principalmente en Escocia, y forman lo que se llama el rito escocés antiguo y aceptado de la masonería. Nace la masonería, que sigue siendo oculta. Era tan oculta, ¿por qué? Porque la iglesia, que era el poder imperante, la institución imperante, la perseguía, porque ¿qué tenían los masones? ¿Cuál era la gente decía, es que los masones, es que los templarios tienen el santo grial. Y la gente creía, y esto es esoterismo,
creía que el Santo Grial era una información que hacía que brotara oro y joyas y todo eso, y en realidad era un símbolo. Por eso el esoterismo ocupa los símbolos. Era un símbolo de que era el agua de la vida eterna, el agua viva, que es el cantarito. Este es ¿cómo se llama? El caduceo de Mercurio es el Santo Grial, que es mágico. ¿Por qué? Porque cuando tú el cantarito lo vacías, o sea, en tu vida, queda un espacio vacío y que pueden entrar experiencias nuevas, y ese es el agua viva, esa es la eterna juventud, porque te estás renovando, te estás iniciando. Entonces puede ser que nosotros somos iniciados. Bien, ya se hicieron la idea de todo esto, y fíjense qué interesante, qué poder no tenía la masonería, el conocimiento profundo de las cosas, la unión ser y humano, que en su determinado momento, a principios o finales de los 1700, generan los movimientos independencistas, empezando con Estados Unidos en las colonias, donde, fíjense cómo cambia el concepto de la monarquía, es un paso salto tremendo para la humanidad, y nace la democracia. We the people. Así empieza la Constitución de los Estados Unidos. We the people, nosotros el pueblo, y hasta el momento, en teoría, quien manda es el pueblo. Por eso van elecciones y todo, en teoría. Luego vienen los grandes enciclopedistas franceses, Diderot, Marat, Robespierre, y generan el proceso de la abolición de la monarquía en Francia, la Revolución Francesa, allá en 1791, no, 1876. Es correcto. Liberación. Luego esto regresa para las Américas y vienen los grandes libertadores, Bolívar, masón, O'Higgins, masón, todos los libertadores masones. ¿Por qué? Porque tenían ese conocimiento, sabían el proceso evolutivo de la humanidad, lo aplicaron y dijeron, este es el siguiente paso, el poder a la gente. Ya no monarquía que nos mande, sino que el poder para la gente, y nace la democracia, que es otro salto cualitativo en la vida de los seres humanos. Eso fue producto del esoterismo, del conocimiento profundo, oculto que tenía. Vámonos, entre ese proceso, vámonos a la modernidad, porque es el esoterismo en tiempos actuales. Es lo mismo, solo que ahora en este tiempo es abierto a la gente. Entonces, lo que era culto antes se dio a la luz. Por eso es que dentro de la tradición hubo un personaje que le tocó vivir todas las claves esotéricas, todas las claves ocultas, toda la información mística oculta que ha existido en todos los tiempos, que fue recopilada por el doctor de la Ferrier, se le entrega a José Manuel Estrada, que nosotros sabemos o entendemos que es una frecuencia vibratoria, que le llamamos a esa frecuencia hermano mayor, que ese es un concepto esotérico, que hay que entenderlo. No es un personaje místico religioso, sino que es una vibración, eso es esotérico, que se estudia en los colegios internos. Y viene José Manuel Estrada, entiende su proceso, que conste que ambos eran masones, de la Ferrier y Estrada eran masones. Y entonces dice José Manuel Estrada, bueno, el primer sello, el cuarto sello de león de la tribu de Judá, esto es esoterismo puro, el cuarto o quinto sello de león de la tribu de Judá, Dios a través de la forma humana se está conociendo a sí mismo. Dentro de ese lineamiento, de ese conocimiento profundo, abre los colegios de iniciación con una fórmula que es bonita, no es ningún secreto, es una historia, se la transmito. Dice, en nombre de la tradición de los iniciados, más así, en nombre de la sagrada y secreta, sacro, secreto, tradición de los iniciados, abrimos los colegios de tal cosa que hace 2000 años quedaron en suspenso. Que se haga la luz. Eso
Eso, ese esfuerzo, esa acción con la gente que estuvo ahí y empezó este trabajo, marca la entrada del nuevo esoterismo moderno, de las nuevas claves modernas que hoy se dan al público. ¿Por qué? Porque es la era. Con el único precio que tiene que pagar la gente para entrar en esa fuerza, en esa dinámica de energías, ese proceso evolutivo consciente, es tener que despertar la intuición. Esa es la clave esotérica más abierta y más profunda de todo esto del esoterismo actual. Nos dieron a todos la clave para dar el salto cuantitativo evolutivo al desarrollo de qué? De una parte del cerebro, del sistema cerebroespinal que estaba latente, que venía desde los homínidos que le estaba contando, y hoy tenemos esa particularidad, tenemos la oportunidad de a través de las claves que están abiertas, y la clave principal es, ok, tenés que desarrollar la intuición, facultad superior del cerebro, para entender los pequeños misterios, vamos a hablar esotéricamente, los pequeños misterios, y luego tener opción a entrar a los misterios mayores, como se hablaba en Egipto. Entonces la gente dijo, ¿y cómo? ¿Cómo se hace eso? Sencillo. Llama. ¿Qué llama? Dieta, alimentación y estilo de vida saludable, y yo le llamaría trascendente. Vas a trascender del Homo sapiens hacia el suprahombre que tanto predominó Nietzsche. Y ahí está, pero no está en Google, ni está en Wikipedia, está en los colegios de iniciación. ¿El qué? El cómo. Está para toda la gente para empezar. Eso ahí está. Pero el cómo está en los colegios de iniciación, pero está abierto a todo el mundo. Antes no. Entonces, ahora el esoterismo es el qué. El esoterismo es toda la neuro. Le vamos a poner un término científico. El esoterismo actual es una ciencia que nace hace como unos años atrás para acá, que se llama psico-neuro-inmuno-endocrinología. Que si ustedes lo analizan, ¿qué es? Yoga. La yoga de los hindúes de hace 3000 años es la psico-neuro-inmuno-endocrinología. Cuando tú estudias eso y nace como consecuencia otra ciencia que la gente no la conoce, el gran vulgo no le conoce, y es esoterismo, nace el genoma, la ciencia genómica del genoma humano con la del, ¿cómo se llama? La otra, fenotipo, no fenotipo, ¿cómo se llama? Se me acaba de ir. Que vos a través de tu comportamiento, a través de tu interacción con el medio ambiente, podés transformar, modificar tus genes. Se llama, ya te digo, la epigenética. Aquí mi ayudante rusa que tenemos, que hemos mandado a través desde Vladivostok, me está ayudando. La epigenética, se me va. Entonces, fíjense qué interesante, esto no es del común denominador de la gente. Vos vas a preguntarse al que vende tamales o al que vende hamburguesas allá en la calle, ¿y eso qué es? Continúa el esoterismo. La ciencia de la psiconeuroinmunología, neuroinmunología, endocrinología, que es la yoga. ¿Para qué? Para desarrollar la facultad superior del ser humano, que es la intuición. ¿Para qué? Para entender la fenomenología de la vida. Y estamos en un momento bien importante, es que lo humano lo conocemos a cabalidad. Nos rebasa el tener centros comerciales, conseguir productos a través de apretar un botón de Amazon, nos lo llevan a la casa. Estamos en la quintesencia de los seres humanos del tener, pero nos hemos quedado rezagados como civilización en la parte del ser, ya no del tener, sino que del ser. Entonces, el esoterismo actual es
aquella ciencia que le acabo de mencionar, con aquellos facilitadores culturales que le están enseñando a las personas a hacer, a trabajar en la parte esencial para juntar ambas corrientes y formar el binomio ser humano trascendental, consciente de la evolución, a desarrollar la intuición. ¿Para qué? Para entrar en los registros akáshicos, hablando esotéricamente, mágica, a los papos, a Santiago de Vendré, a Eliphas Levi, los registros akáshicos. ¿Y saben cuáles son los registros akáshicos? Y la gente no se ha dado cuenta porque no tiene este know-how. Los registros akáshicos son la nube, el cloud del internet. Tan es así que de esos registros akáshicos están haciendo, ya nació más bien dicho, la inteligencia artificial. Eso es el esoterismo actual. Jugar con la nube, sacar la información, saber ocupar los algoritmos, cómo funciona la nube, porque ¿a dónde está la nube? ¿A dónde está? En todas partes. La Matrix, los mando a la Matrix. Y de esa información se te va a facilitar a ti comenzar a trabajar la experiencia, el conocimiento, porque eso solo es información. Vas a desarrollar el conocimiento, pero aquí es donde entra, como siempre, la parte esotérica, que vas a necesitar un guía para ese conocimiento, aplicarlo en la vida práctica y que se convierta en sabiduría, y entonces dar el salto cuantitativo en tu proceso evolutivo. Ese es el esoterismo actual, según yo. O sea, solo barniz así poquito, para que ustedes me hagan preguntas, cuestionamientos, comentarios, y que eso pues conduzca el conversatorio. Yo sé que tal vez esperaban así cosas profundas de la trascendencia, de la alquimia de los sapos y las culebras para transformar el plomo en oro y todo. Eso era antes, ese era puro simbolismo de antes. Pero en sí, así sencillito, en palabras, es lo que yo les he explicado, según yo. Pero bueno, eso, te dejo la palabra y tú conduces. Algunos comentarios que hay siempre déjame ver, de Tony Molins. Tony Molins, dice, saludo. Sí, Doc, usted es un gran contador de historia. Un comentario. Desde España, Luego, cuando hablaba se le quiere. de la Revolución Francesa, la liberación de Sudamérica, dijo: hoy, pobre democracia, vayámonos hacia adentro y vivamos la verdad. Este es el comentario de él, ¿sí? Y yo tengo, en relación a esto que dice él, una duda, porque me parece, bueno, maravilloso el cuento que nos trae, ¿verdad? Y la visión muy interesante, pero si tomamos así como tú describiste el esoterismo, en algunos momentos de la historia de la humanidad, ¿verdad? Este conocimiento se plasma concretamente en cambio profundo y ligado al poder. Los templarios tenían mucho poder económico y tenían justamente, crearon los bancos prácticamente. Y luego, con la Revolución Francesa, el poder cambia. Claramente, la mentalidad de la gente que creía que el Dios, que el rey era hijo de Dios, ya le cambia todo, pero prácticamente en vez de estar el rey, está, digamos, la burguesía, después la democracia, etc. Ahora, por la visión tuya, este cambio que nos sugiere el esoterismo, ¿verdad? Es un cambio individual, de todas formas, que cada uno tiene que hacer. Pero, según tú, hay un momento, habrá un momento en que las personas que tienen este conocimiento también lo plasmarán en el poder, ¿o Sí. no? ¿O solo es una revolución Sí. interior? Eso, vamos a llegar a un momento y que ya estamos llegando, nos falta, pero ya estamos llegando a formar lo que se llama masa crítica en la sociedad. Cuando haya una masa crítica, la misma conglomerado social con otra frecuencia vibratoria, con otra inteligencia, con otro modo de ver la vida, va a escoger a quienes los van a dirigir, y entonces va a surgir, como surgió anteriormente, solo que en un estado superior, la teocracia.
el gobierno de los sabios. Van a comenzar a gobernar y ya lo estamos viendo rudimentariamente a lo picapiedra, los gobernantes sabios. Yo en lo particular tengo una teoría un poco alocada tal vez, pero en mi país, después de mucha guerra, después de quemar mucho karma, aparece una renovación de generación. Un individuo de 41 años, que ya no es baby boomer, sino que es millennial, que llega al poder. Electo, no por golpe, no por de facto, sino que electo. Y este individuo comienza un gobierno, no voy a llamar de sabios, pero un gobierno inteligente, que ha hecho que mi país, y no tengo yo nada, no me está pagando nada el presidente del país ni nada, sino que simplemente una observación, que ese país entre en otro rol histórico que está sirviendo como de modelo a otros países. Y la calidad de vida que se está viviendo actualmente en ese país, en mi país, es totalmente diferente a la que se ha vivido en los últimos, bueno, yo tengo 60 y pico de años, en los últimos 60 y pico de años. Entonces, poco a poco van a ir apareciendo líderes más inteligentes. Y de estos líderes, de esta nueva generación, tal vez los centennials, ven a otros líderes que van a ser ya no solo inteligentes, sino que van a dar el salto de sabios. Y se van a reunir varios y va a haber el gobierno de las asambleas de sabios como antes lo fue. Y entonces el conocimiento, la evolución de esta masa crítica va a elegir, va a poner a que los dirigen al más inteligente y entonces entramos en otra etapa del desarrollo de la humanidad. Así lo veo yo. Ujú. Bueno, ojalá que llegamos luego ¿Me? a este. No, realmente es un proceso lento. eh, y bueno, también es muy importante, yo pienso que, como tú dijiste, hay época y época, ¿verdad? Hay épocas en las cuales el conocimiento se guarda por el peligro incluso de la vida, del pellejo, ¿verdad? Pero hay momentos en que el conocimiento se puede abrir. Y claramente estamos en un momento que se encuentra todo, y hay charlas o libros o videos de todas las cosas que pueden ayudar al ser humano a evolucionar, ¿verdad? Como nunca, yo pienso, ha estado a la altura. Y eso tiene que ver mucho con lo que dijiste tú, que es la tecnología, porque sin esta tecnología de Google eh, no sería tan accesible, ¿no? Había la librería, pero también, pero ahora con Google realmente está todo accesible. Entonces, podría ser que en esta evolución de este conocimiento de las personas que tienen más, que tienen el conocimiento, podría ser que también se relaciona con esta tecnología, que el cambio de la humanidad también está muy ligado a la tecnología, ¿verdad? Así, En este momento. sí, así es. Fíjate que como a mí me ha tocado estar viviendo en Estados Unidos estos últimos tiempos, tú ves cómo piensa el norteamericano, el gringo, en buen sentido de la palabra, no despectivo, el gringo, cómo piensa, cómo funciona, la cantidad y calidad de conocimiento que tienen, impresionante. La vez pasada tuvimos una reunión así similar por un Zoom de un personaje joven de colita, así, mero hippie, que nos explicó lo de la inteligencia artificial, con datos, con estadísticas, bien objetivo. No, yo me quedé boquiabierto y vi las inmensas posibilidades de la inteligencia artificial. Luego nos explicó lo del metaverso, que esa es otra cosa que la gente no conoce bien, lo del metaverso y todo esto. Pero ¿qué pasa? Tienen la información, tienen el conocimiento, ok, pero no saben cómo aplicarlo a la vida diaria. Entonces ahí entra la parte esotérica. Aquellos que saben cómo aplicar, cómo bajar el conocimiento de la nube, pero abrir los apps para aplicarlo a la vida cotidiana. ¿Y eso quiénes lo van a aportar? Aquellos seres que se hayan formado dentro de la parte oculta de la tradición de las ciencias sagradas, aplicadas modernamente y transmitidas a toda esta gente para que sean
divulgadas a toda la sociedad. Entonces, ahí entra el esoterismo actual. La información está para todo el mundo, pero ¿cómo aplicarlo en tu cotidiano para que tu calidad de vida mejore? Ahí es donde está la traba. Ahí es donde vienen los grandes instructores, facilitadores, etcétera, que tienen las llaves, que tienen las claves para dar ese salto. ¿Por qué? Porque la información es una. Conocimiento ya es un proceso metabólico de neurotransmisores cerebrales, pero ese conocimiento aplicado a la vida cotidiana es lo que te va a dar la experiencia. Y la experiencia es lo que te va dando la sabiduría. Y nosotros pretendemos generar población de gente sabia. Y a eso vamos. Y fíjate que cada vez es más fácil porque las generaciones nuevas que vienen, los nietos, los niños chiquitos, ya traen el conocimiento a flor de piel porque te manejan una computadora a los 3 años cuando nosotros hemos tenido que tomar cursos y todavía no la manejamos. Entonces ya los chips vienen más fáciles. Van a ser bien permeables para esta información, aplicarla a la vida diaria. Y ahí tenés generaciones de jóvenes que te hablan ya no de sus eventos, esto, te hablan de experiencias. Jóvenes que ya no les interesa tener una casa, sino que viajar, conocer. Jóvenes que están trabajando desde la casa, ¿ok? Jóvenes que tienen otra visión de la vida. Esa es la generación que va a hacer el cambio. Pero necesitan de guías, necesitan el que va a apuntalar el proceso, porque si no hay tanta distracción en este mundo actual. Yo siempre les menciono porque yo soy anti. Ejemplo, el tal Bugs Bunny, ese que canta, ese reggaetonero, ese que es una cosa totalmente involutiva, producto de todo un sistema que busca eso, que tiene que ver con el narco, lo dijo bajo mi responsabilidad y con todo lo que he leído y estudiado. Entonces, la juventud tiene esas trampas, tiene esos caminos fáciles y es donde deben de venir, por lo mismo, los instructores, los facilitadores culturales a plantear opciones, caminos, pero la juventud ya está lista, viene mucho más ágil y receptiva por un conocimiento ya recabado de tanta evolución y evolución de almas que han venido a este planeta. Yo sí lo veo. Bueno, tocaste un tema, no sé si había alguien de cerca tuyo que quiera hacer una pregunta o escucháis más. No, dicen que no, que les da pena. Ah, es que escucháis que, bueno, tocaste un punto importante porque hoy día está ahí el boom de la inteligencia artificial, ¿verdad? Y tengo mi suegro, por ejemplo, que pregunta cosas y le da contestaciones maravillosas. Él me cuenta, mira, le pregunté y esto, y me dijo esta respuesta. Pero hay gente que está muy asustada, que ve todo esto como algo. ¿Cómo ves tú esto de la inteligencia artificial? Mira, como todo tiene su lado bueno y su lado malo. Se puede ocupar para un montón de cosas, pero si lo ves así, neutro, es un potencial que puedes ocupar para que la información y el conocimiento se facilite de tal manera que vos no tengas que hacer esfuerzo, no tengas que dedicar tiempo para dar el salto hacia la experiencia, o sea, hacia la vivencia de... Te voy a poner un ejemplo. Yo he bajado no sé cómo llame la aplicación, que ni me meto porque da miedo, pero bueno. Pero yo le digo, mira, hacerme un estudio, hacerme una proyección de PowerPoint con este tema. Quiero 25 diapositivas. En un minuto me la sacó. Ya no tengo yo que estar en esto y lo otro, entonces me ahorré tiempo, escojo modifícame esto, poneme esto. En 5 minutos, 10 minutos nomás, hago una presentación de PowerPoint para una charla. Entonces, y esto en todo va a ser así. Entonces vamos a tener algo que todavía no sabemos cómo manejar y eso es lo que nos da miedo. Vamos a tener tiempo. Porque actualmente en nuestra civilización no tenemos tiempo. Está hecha el sistema, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo, mira, pero clases de esto, clases de lo otro, no tengo tiempo. Pero ya con la inteligencia artificial ya no vas a poder decir no tengo tiempo, porque la inteligencia artificial aplicada a todo nuestro cotidiano te lo va a facilitar de una manera tremenda y vas a tener tiempo. ¿Para qué? Cada quien. Pero para mí, tiempo, ¿saben para qué? Para vivir. ¿Para vivir cómo?
no basándome en el tener, sino que para vivir y tener la experiencia del ser. Eso se nos ocultó por mucho tiempo. Eso fue esotérico. Claro, y disfrazado de un montón de fórmulas y símbolos y cosas rarísimas, pero en esencia era que no teníamos el know-how para ser. ¿Por qué? Porque ese know-how lo detentaba el padre, el cura, el pastor, ¿me entendés? Ellos eran los que tenían esa facultad de, vos solo estabas pasivo, tenías que creer y ellos hacían todo lo demás. Eran los brokers, ¿va? Los brokers para facilitar la trascendencia hacia Dios, el Padre. Hoy ya no, hoy los brokers ya no funcionan. Tú sos tu propio broker, tú sos el que tenés que realizar eso. Y eso da miedo, porque venimos con memoria ancestral celular de que eso es otro que lo hace. No, hoy lo tenés que hacer tú. Y aquí están las claves. Yo ando caminando por todo el mundo, voy aquí, voy allá, y ¿qué es mi trabajo? Dar claves de un estilo de vida saludable. Anoche tuvimos una charla aquí, los 8 pasos para la buena salud. Esa es una clave esotérica. ¿Por qué? Porque la gente en la calle no lo sabe. La gente en la calle anda viviendo la enfermedad y vive la enfermedad, pero la salud no sabe cómo. Pues hay fórmulas sacadas de los registros akáshicos, sacados de la nube, los 8 pasos de la buena salud. Aquí está. Ahí está la clave. ¿Para qué? Para que tengas una mejor opción de salud y por ende una mejor opción de ser más consciente en la vida y entender que entre más tenés, más te retrasas en la evolución. Y entre más sos, más te aceleras tu proceso evolutivo. Hasta que llegues a un equilibrio de ambas cosas. Pero eso la gente no sabe cómo. Eso es esotérico. Solo que hoy lo venimos dando en conferencias, en charlas abiertas, con Zoom. Antes no se podía hacer eso. Entonces el esoterismo se redujo, es más exotérico todo, porque es la era. Sin embargo, siempre están las cámaras secretas, sacras, secretas, donde está frente de una cámara de un colegio de trascendencia una palabra: silencio. Eso es esoterismo tremendo. ¿Cómo que silencio? O sea que ahí nadie habla, pues. Bueno, yo los invito a los presentes y las presentes. Tienen interés en saber cuál es esa clave del silencio. Bueno, búsquennos, practiquen, métanse a hacer lo que nosotros estamos haciendo. Estilo de vida. Y poco a poco va a ir entendiendo que es una clave esotérica, que en el silencio se encuentra la trascendencia y la verdad. ¿Cuál verdad? La tuya. Tu verdad. Si es la que andas buscando, no la de los demás, la tuya. Pero por ahí es el camino. Versus un montón de opciones que te ofrece la vida actual, vericuetos y esto, que el rayo dorado, que el rayo azul, que esto, que si haces lo otro, que si te comes la guayaba al revés, te da poderes, que si la pineal, etcétera, etcétera. No, esos son distractores. Pero el sendero, como dicen los taoístas, el camino, la línea evolutiva donde se rompen los átomos, etcétera, hablando cuánticamente, es uno. Y si lo encontrás, allá está el santo grial otra vez. Ya no tenés que ir a Tierra Santa, que está en pleito. Lo allá ahorita, aquí. ¿Dónde estás? Eso, para que un ser humano lo logre y lo desarrolle. No, hombre, eso es trascendente. Vamos a desarrollar el ser humano trascendental en esta época. Estamos llegando al final, pero te quiero hacer teníamos todavía 10 minutitos. Diga. Una pregunta. Efectivamente, con todo lo de las tecnologías y todo lo que puede ayudar, y que ha ayudado, porque ya estamos en el área de Acuario, ya yo pienso que nadie puede decir que después de la pandemia todavía no ha empezado la era de Acuario, estamos ya precipitados en la era de Acuario. Y uno de los límites del signo, de la característica, ¿verdad?, de Acuario es la necesidad de libertad, que está bien, pero el excesivo individualismo, ¿sí? Porque la libertad a nivel extremo se vuelve como individualismo. Y efectivamente, los jóvenes, incluso la sociedad hoy día, empuja a, a los individuos a ser individualistas. Quiero decir, no hay una educación de grupo, una educación
del bienestar, porque es solo la ley de la selva. Tiene éxito, tiene plata y arréglatela tú. Y la tecnología que es muy virtual y también muy individualizada. La gente está en el metro mirando su celular, escuchando su música. Podría morirse una persona al lado, ni se da cuenta porque está ahí. Entonces, ¿cómo ves tú estos, cómo podríamos ir en contra de la tendencia que trae también la tecnología a este excesivo individualismo? Porque lo que falta exactamente, que también hace parte de Acuario, pero tal vez justamente necesitamos líderes, ¿verdad? O personas que inspiran, ¿no?, a la comunidad, al grupo, y entonces no más el individualismo. ¿Cómo ves tú eso? Fíjate, eso que cuando uno ve las noticias normales, alarmistas, amarillistas, de guerra, de esto y lo otro, que sí está pasando, porque es objetivo, esos son los que más abundan, pero el otro lado de las noticias positivas, de crecimiento, de solidaridad, cada vez hay más fenómenos, cada vez hay más actos de solidaridad y de cuestión humana. Te voy a poner un ejemplo. Esta niña noruega, creo que es como de 15 años, que ecóloga ella, movimientos de solidaridad, como nunca antes se han visto. Aquella famosa, yo soy Carlos, yo soy tal cosa, yo soy lo otro, que nace en Francia con el ataque aquel que hubo al periodista, a la revista aquella. Los actos de solidaridad que están habiendo ahorita con lo que está pasando en Medio Oriente, en la Franja de Gaza, hay una auténtica unión, una solidaridad humana de tratar de trascender esos problemas de una manera diferente, porque se va uniendo la gente y como la comunicación hace que tú te unas más, entonces sí, cada vez más estamos viendo eso. Los jóvenes tienen una facilidad para conectarse. Yo hace poco estuve acá cerca, en Tijuana, el sábado pasado, a un festival de rock que me invitaron. El señor de blanco andaba y todos los jóvenes decían, ay, va el señor de blanco. Bueno, es impresionante cómo la música une a este gran masa crítica de jóvenes, y ahí había abrazos, ahí había, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y mire, buena onda. O sea, ya no es como antes, que era un montón de droga y... No, no. Yo vi un festival de rock aquí en México, en Tijuana, con grupos de varias partes del mundo, en donde lo que se veía y se sentía era la solidaridad entre los jóvenes. O sea, sí hay esperanza, sí está caminando. Claro, hay fuerzas del establishment que no quieren que haya eso, que no les conviene por cuestiones de negocio, etcétera, pero sí cada vez hay más demostraciones de cuestiones de solidaridad en todas partes, de hermanarse como humanos, ¿entendés? Pero siempre hay esas fuerzas que te digo que no les interesa. Les interesa la guerra, la destrucción, etcétera, etcétera. Pero yo sí veo que vamos caminando poco a poco hacia ese mundo que decía Aldous Huxley, el mundo feliz, en el que cambiaba la chip de la gente y era un mundo feliz. O sea, no es exactamente como él lo planteaba, pero yo sí veo más feeling entre los seres humanos. Claro, hay fuerzas destructivas, el narco, los asesinos, los políticos, corruptos, etcétera, pero cada vez más los jóvenes van teniendo otra visión. Y poco a poco nosotros los viejos nos vamos desplazando y ellos van tomando, se van empoderando y haciendo comunidades, haciendo esto, haciendo lo otro. Fíjate que hay un fenómeno que está pasando, y es que mucho joven anda ahorita por el mundo y se va a lugares, diferentes países, a conocer, y se va a casas y solo piden que los dejen trabajar en esa casa, ayudar en algo, y que se queden en esa casa, y así conocen el mundo. Nosotros tenemos centros de desarrollo ambiental y desarrollo humano que se llaman ashrams. Por ejemplo, en Argentina llegan jóvenes de Europa, llegan jóvenes de Medio Oriente a llegar a trabajar la tierra, ayudar en carpintería, en esto y lo otro, solo para que los dejen estar ahí. Ya es otra forma de relación, ya es otra forma. Por ejemplo, yo en mi tiempo, una boutique de ropa usada no existía. Y hoy, gente que llega a la boutique lleva ropa, se lleva otra ropa,
lleva libros, se lleva otro libro, el trueque. Hay otra forma ya de comercio, está naciendo otra forma de esto, de las relaciones humanas, y eso tiene que ver con ir despertando la conciencia. Entonces, yo veo lo positivo. Sí, sé que está lo negativo, mira esta guerra tremenda que se ha desatado en Gaza, pero veo lo positivo. Estas son las últimas patadas de la era de Piscis, los últimos mentes chuecas, pero que ya van para afuera. La misma humanidad te dice, no, no más esto, no más eso. O sea que yo veo positivo eso. Es mi visión. Sí, yo mucho a lo que dijiste antes, ¿verdad? Que a pesar que todo está en la tecnología, siempre falta la relación humana de la persona que tiene más experiencia. Y ya en el 1948, por ejemplo, el maestro de la Ferrier plantea la colonia acuariana, ¿verdad? En este aspecto, tal vez, quien tiene más experiencia sabe que la tecnología está bien, pero puede desvirtuarse, ¿verdad? En este aspecto del individualismo. Correcto. Entonces, cultivar también la solidaridad a través de la vida en comunidad, por último, por el mismo periodo, siempre, es fundamental. Entonces, quien está en estos caminos también sabe de esto. Y es por eso que tenemos los ashram, que tenemos este centro de educación ambiental. Pero esto hace parte de la experiencia como del ser humano, no de la tecnología, no sé cómo explicarlo. Es correcto. Pero fíjate que vos vas a tener un ashram que puede ser manejado la agricultura, la irrigación de las plantas, la fertilización, etcétera, a través de inteligencia artificial y máquinas, para que tengas más tiempo para dedicárselo al estudio, al compartir, a la música, al arte, etcétera. Ahí vamos aplicando la tecnología. Solo ya tiene este momento. Yo tengo un telefonito aquí, tú tienes otro allá, y nos estamos comunicando y estamos llevando esta conversación, este mensaje a la gente que está conectada. Se nos facilitó ir a alquilar un local, que yo viajara a Chile, que tú viajaras acá. En el teléfono nos estamos comunicando, estamos llevando un mensaje, un planteamiento a mucha gente. Esto se publica, se graba, se vuelve a poner en un video, en Instagram, donde sea, y se nos está facilitando el trabajo de comunicadores sociales humanistas, por decirlo así. Entonces, podrías transmitir pornografía, podrías transmitir cómo hacer una bomba también con la misma tecnología, pero nosotros lo estamos ocupando para crear conciencia, o por lo menos para tertuliar, para la tertulia, estar platicando muy amenamente como ahorita. Entonces, depende cómo la querrás usar, pero cada vez hay más esta cuestión de solidaridad humana, y son los jóvenes los que lo están trayendo. Nosotros ya vamos para afuera, son los jóvenes, pero es importante trabajar con ellos. ¿Verdad? Bueno, sí veo la cosa. Bueno, llegamos al final, pero realmente fue una conversación amena, muy entretenida y muy interesante, así que a mí me voló la hora. Te agradezco muchísimo No, de a ti haber es, ¿verdad? entregado. Los que se conectaron bien, nos van a hacer un saludo acá. Realmente fue muy interesante. Muchísimas gracias, Oscar. Un saludo a todos. Bueno, nosotros retomamos el lunes las transmisiones, así que chao, Oscar. Un saludo a todos los que están escuchando, los que están contigo abrazo también. para todos, eso, abrazo. Chao. Abrazo. Cuídense mucho. Chao. Bye. Chao. Muchísimas gracias. Un saludo a todos. Chao, chao.